Bienvenidos, bienvenidas a, a esta conferencia, un acto que hemos querido que retomara esa tradición de la conferencia inaugural a cargo de un eminente académico en el ámbito de nuestros estudios, en este caso el profesor Joan Ramon Resina de la Stanford University, reconocido investigador en el marco de los estudios culturales. El Centro de Estudios Catalanes de la Universidad Adam Mickiewicz, organizador del acto, realiza actividades desde el año 2018 y no ha parado de llevar a cabo su misión divulgativa y de impulso de la docencia y la investigación de temas catalanes y afines, incluso en los momentos duros de la pandemia, gracias a la financiación del Instituto Ramon Llull y al amparo del Instituto de Filología Románica dirigido por el profesor Miroslav Lova. De hecho, en estos últimos meses hemos organizado en línea, siempre en línea, claro, jornadas de didáctica, de traducción o sobre novela negra, que han tenido una muy buena acogida entre los estudiantes y profesores. La jornada de hoy la queremos dedicar sobre todo al personal investigador, aunque también haya entre nosotros alumnos de nuestros estudios de máster. Así, desde el Centro de Estudios Catalanes hemos querido invitar al profesor Resina para tener una mirada abierta a lo hispánico, lo ibérico, lo iberoamericano y conjuntarlo con las actividades del reciente grupo de investigación CALITI sobre literatura y capitalismo en las culturas hispánicas que dirige la profesora Magda Poto. No voy a alargarme con la presentación del profesor Resina, conocido por todos, catedrático de cultura ibérica y latinoamericana y de literatura comparada en la Universidad de Stanford, donde dirige además el programa de estudios ibéricos. Se ha especializado en el estudio de las culturas y literaturas europeas, con especial énfasis en las tradiciones catalana y española. Inició su larga y exitosa carrera académica doctorándose en la Universidad de California, en Berkeley. También fue catedrático de estudios románicos y literatura comparada en la Cornell University. Sus intereses se extienden desde los estudios urbanos hasta la memoria colectiva y asuntos de escala política y social, como la relación entre el localismo y globalismo, tomando como corpus de análisis la narrativa europea moderna y contemporánea y el cine, también el cine. Ha obtenido numerosos premios y reconocimientos, fue editor de la revista Diacritics y además de más de una docena de volúmenes que ha editado o coeditado, es autor de libros como El sueño de piedra, ensayos sobre literatura del modernismo europeo, El cadáver en la cocina, la novela criminal en la cultura del desencanto, El postnacionalismo en el mapa global, Barcelona's Vocation of Modernity, Rise and Decline of an Urban Image, Del hispanismo a los estudios ibéricos, una propuesta federativa para el ámbito cultural, Josep Pla, The World Seen in the Form of Articles, y The Ghost in the Constitution, Historical Memory and Denial in Spanish Society, que hoy va a tener un protagonismo especial. El profesor Resina, activo en los medios y en el proceso político catalán, recibió en 2020 la Cruz de Sant Jordi, la Creu de Sant Jordi, distinción que otorga el gobierno catalán por sus méritos en el plano cívico y cultural. Antes de darle la palabra, quería hacer un breve apunte. Un 6 de octubre de hace 78 años, Heinrich Himmler, mano derecha de Hitler, pronunciaba ante altos dirigentes nazis en una ciudad de Poznan ocupada por los alemanes, un discurso en que reconocía que se había tomado la decisión de hacer desaparecer el pueblo judío y que se estaba actuando en esta dirección. Himmler, con todo, exigió que esa información se mantuviera en secreto. No es por la casualidad de las fechas que nos hemos reunido hoy, pero bien merece una mención ese secretismo en la historia por la materia en que hoy nos vamos a mover. Profesor Resina, todo suyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfons. Muchas gracias por orden, digamos, institucional a la Universidad de Poznan a través del Instituto de Filología Románica y también al Instituto Ramon Llull por facilitar este viaje remoto a Polonia, país que visité hace muchos años y que seguramente se ha transformado desde aquella época. Sin más dilación voy a entrar en el tema. Me gustaría que se proyectara en pantalla la imagen, la cubierta del libro que ha sido mencionado, del libro
¿Puedes pasar la imagen? Aquí estamos. Tenemos, digamos, es una imagen importante, una imagen eh, de archivo, evidentemente, y es una imagen que merece un cierto análisis. Pienso que esta imagen es el mejor lugar desde el cual empezar esta charla, esta conferencia. Es la conocida foto del encuentro de Franco con Hitler en la estación del ferrocarril de Hendaya, País Vasco, en la frontera franco-española. Y es una imagen en la que vemos al generalísimo Franco avanzando junto a Hitler con el brazo en alto, mientras el Führer parece estudiar el gesto. Esta imagen la elegí para la portada del libro porque desmiente el revisionismo de algunos historiadores que todavía hoy día siguen negando que Franco jamás hubiera sido fascista. Esta foto nos lo muestra unos momentos antes de su conferencia internacional a más alto nivel, la más importante en toda su vida, en un gesto de sometimiento ideológico mientras pasan revista a una fila de soldados alemanes. Franco, en esta imagen, está rodeado de oficiales de la Wehrmacht y es el único en este lugar y ocasión que siente la necesidad de expresar su lealtad, su adhesión al nuevo orden europeo. Las imágenes de archivo son útiles porque testimonian que algo sucedió, que algo tuvo lugar allí y entonces, y que la presencia de la cámara anexó para siempre aquella precisa intersección de espacio y de tiempo. En cuanto correlativo externo de la memoria, las imágenes proporcionan un soporte objetivo al evento, lo anclan en la realidad histórica. Pero en tanto que imágenes no son tampoco del todo independientes de la imaginación, antes bien la nutren y la condicionan. Con esto quiero decir que, aún en calidad de objeto, las imágenes son productivas y que aquello que producen son, naturalmente, otras imágenes. Esta imagen, la imagen en cuestión, basta para zanjar, sin distinciones bizantinas, la filiación fascista del régimen de Franco, cuando menos en los años 30 y 40. Pero a la vez tiene implicaciones más allá de la controversia hoy relegada al puro debate académico sobre la precisa ubicación ideológica del franquismo, es decir, en el espectro del fascismo, qué lugar exactamente ocuparía. Y también cualquier tipo de debate sobre los elementos constitutivos de lo que representa el fascismo en el ámbito europeo. Implicaciones que son importantes, yo diría incluso urgentes, porque ni el franquismo ni la mayoría de aquellos elementos constitutivos de ese régimen desaparecieron sin dejar rastro alguno, ni tampoco sus consecuencias cesaron tras la muerte del dictador. Para España vale, creo que es aplicable, la observación del historiador alemán Reinhard Koselleck sobre la descolonización del Imperio Británico. Y decía Koselleck, traduzco y cito, los costes de la explotación económica, la esclavitud política y la opresión religiosa no pueden liquidarse a voluntad. Las consecuencias del franquismo, es decir, la explotación del país, de España, por unas oligarquías que se vieron reforzadas por la guerra civil, la subyugación de las minorías nacionales y la implicación de la Iglesia Católica en el ejercicio del poder político, no desaparecieron con los rituales de la transición. Antes bien, se consolidaron entonces. Y normalizado con el nombre de conservadurismo, o más genéricamente como la derecha, el tardofranquismo de los años 70 y primeros 80 se ha reinvigorizado, se ha reforzado en este nuevo siglo. Entonces, la discusión de si el franquismo fue o no fue un régimen totalitario, yo diría que ha perdido hoy su urgencia y ya no es tanto una cuestión de memoria como más bien un aspecto de historia, de trabajos para los historiadores. Planteada de este modo, la cuestión solamente afectaría a los especialistas, ¿no? A los historiadores del periodo histórico llamado franquismo. Actualmente el debate ya no gira en torno de la naturaleza del franquismo, sino que gira en torno de su continuidad, o sea, en torno a la definición del régimen post-franquista. Tras el debate, y este sí sería de interés mucho más que académico, se oculta la cuestión de la responsabilidad por las consecuencias durables de aquel régimen.
Como advertía Koselleck a propósito de la decadencia del Imperio Británico, los procesos históricos de larga duración no son atribuibles a la acción de unos individuos determinados. Vuelvo a citar a Koselleck cuando decía que en Irlanda los ingleses confrontan una resaca de su pasado que no parecen capaces de eliminar por más que lo intenten. Son responsables de situaciones que hoy no crearían, aún pudiendo hacerlo. Mutatis mutandis, yo diría que conscientemente o no, los españoles confrontan la marea negra de un pasado que son incapaces de limpiar, en parte porque es imposible recoger los vientos de la historia y en parte porque tampoco ponen mucho empeño en hacerlo. La incapacidad para imaginar un franquismo sin Franco explica que muchos nieguen la continuidad entre aquel régimen y el régimen actual. Son víctimas crédulas de un cambio de escenario facilitado por el relato apoteósico con que se había personalizado un régimen del que Franco era a la vez síntoma y emblema. Franco dio su nombre a un estado de espíritu, reuniendo en su mediocre personalidad un haz de hábitos de la sociedad española de su tiempo. Proyectando la truculencia de toda una época en aquel oportunista receloso, corto de imaginación y en consecuencia despiadado, los artífices de la transición consiguieron redimirse y blanquear el sistema que heredaban. Concentrar en una figura ya desaparecida la responsabilidad de los crímenes perpetrados bajo su gobierno equivalía a separar las intenciones de los actos y abría un espacio entre agente e instrumento por donde podían evadirse quienes en una u otra capacidad habían colaborado con aquel régimen de terror. En los años 70 y 80, innumerables franquistas repudiaron su pasado, declarándose demócratas convencidos, como si los 40 años que duró su participación en el régimen hubieran sido una fugaz desviación en sus biografías o un simple error de perspectiva. Cuando Koselleck decía que los ingleses son responsables de situaciones que hoy no crearían aún pudiendo hacerlo, venía a decir que las estructuras y los procesos de largo recorrido limitan la agencia de los individuos sin por ello suprimir su responsabilidad. En el caso de España, la situación es precisamente la inversa. La transición, vista o considerada en términos jurídicos, fue una exoneración de responsabilidades bajo el concepto de amnistía. Y esta exoneración, que en principio debía limitarse a la impunidad jurídica, se tradujo en irresponsabilidad, o lo que es igual, en presunción de inocencia y, andado el tiempo, en una reivindicación de la razón histórica del franquismo. A causa de esta distorsión del concepto de reconciliación, no es posible afirmar hoy que los españoles no recrearían las situaciones del pasado si pudieran hacerlo. En la actualidad, la apología del franquismo es explícita en amplios sectores de la población y está profundamente arraigada en los aparatos del Estado, desde la judicatura a las Fuerzas Armadas, pasando por muchos medios de comunicación. El regreso de lo no realmente reprimido suscita importantes dudas sobre la efectividad de la transición. Si la idea de transición supone, en principio, un cambio de entorno político, y si el pacto constituyente se entiende como un reinicio, ¿no?, un reset en términos de tecnología digital, la transición española, también llamada transición democrática, debía refundar el Estado desde la base, como lo habían hecho los otros países que también habían cedido a la tentación del fascismo. Pero la idea de un nuevo contrato social, sugerida e incluso proclamada con el nombre de pacto constituyente, estaba en patente contradicción con la monarquía como heredera del Estado franquista y con el rey como apoderado de la transición. No era, pues, la voluntad popular la que delegaba la soberanía nacional en la corona, sino la corona la que graciosamente concedía la democracia al país. Piedra angular del nuevo régimen, la monarquía enlazaba el presente con la tradición. Se trataba de legitimar el pasado nacional tal como lo entendían las élites franquistas, y a su vez esta memoria histórica de clase legitimaba la monarquía y con ella todo el sistema que soportaba. Ahora bien, lo que Juan Carlos legitimaba en primera instancia no era el pasado imperial, ni las antiguas glorias mediterráneas, ni la reconquista, sino el franquismo, al que le debía recuperar la corona perdida por su familia
en los comicios de 1931. No la recuperaba por restitución democrática, sino por decisión personal de Franco, plasmada en la Ley de Sucesión de julio de 1947 y refrendada por el propio Juan Carlos cuando juró solemnemente las leyes fundamentales del Estado y los principios del movimiento el 22 de noviembre de 1975, es decir, 2 días después de fallecer el dictador. Con unos orígenes tan notorios, la legitimidad de la monarquía era por lo menos discutible y de hecho fue muy discutida hasta el golpe de Estado de 1981, en que culminó la violencia ambiental que acompañaba aquel tímido ensayo de apertura. Aquella operación, el golpe del coronel Tejero, el golpe del 23 de febrero del 81, aquella operación, jamás aclarada hasta sus últimas consecuencias, aunque cada vez más indicios apuntan a la Casa Real como su promotora, se saldó con unas pocas condenas de los responsables militares más visibles y con la promoción de Juan Carlos a salvador de la democracia, una imagen que el Estado protegió durante mucho tiempo y que solo se ha deteriorado en los últimos años por los escándalos que ha protagonizado el llamado rey emérito. Pero aún ahora, la supuesta igualdad ante la ley no rige para el anterior monarca, quien es protegido de cualquier investigación por los partidos mayoritarios en el Congreso de los Diputados, aún después de trascender las pruebas de comisiones cobradas en operaciones comerciales, incluida la venta de armas, y depositadas en cuentas extranjeras. Y precisamente hoy, 6 de octubre, a fecha de hoy, ha trascendido que el gobierno, el actual gobierno español, permitirá a la Fiscalía archivar la investigación del anterior rey Juan Carlos. Bueno, otro de los mitos demolidos ya hoy día es el de la transición pacífica. Así como el origen de la restauración monárquica fue la guerra civil, el régimen que Juan Carlos heredó de Franco se inauguraba en medio de una violencia considerable. Aunque suele olvidarse, aquella violencia en el fundamento del actual régimen se celebra tácitamente en la fiesta de la Constitución. En sí, esto no tiene nada de extraordinario, porque cuando un Estado conmemora su acto fundacional, suele celebrar, en el fondo, un legado de violencia. El 14 de julio francés, por ejemplo, el 4 de julio norteamericano, el 6 de diciembre en España, todos estos son ejemplos de tales conmemoraciones. Pero el caso de España es particular, porque su verdadera fiesta nacional es el 12 de octubre. Esta fiesta, que con el tiempo ha ido cambiando de nombre, empezó llamándose el Día de la Raza, luego pasaron a llamarla el Día de la Hispanidad y ha acabado llamándose asépticamente Fiesta Nacional de España. Esta fiesta, esta fecha, celebra la expansión del imperio y, por tanto, tácitamente el genocidio de los pueblos amerindios. Y es por esta razón que todos los años suscita protestas de los pueblos indígenas americanos y últimamente también, y seguramente no será el último, protestas del presidente de México. Si el 6 de diciembre pretende ser la fiesta de la refundación del Estado, el 12 de octubre es la fiesta de la continuidad. Por eso, porque España no remite su identidad nacional a una cesura, a un corte con su pasado, como sí lo hicieron Francia, Alemania o los Estados Unidos, su verdadero mito fundacional no es el descubrimiento de América, sino la unión de los reinos peninsulares bajo los reyes católicos, que son, como ustedes saben, el auténtico fetiche del fascismo español. Y lo es, sobre todo, porque remite a una serie de violencias formativas del Estado actual. Violencia contra las minorías religiosas tras introducirse la Inquisición, primero en Castilla, más tarde en la Corona de Aragón. Expulsión de los judíos, represión de las germanías en los reinos de Valencia y de Mallorca durante el reinado de Carlos I, seguida de la insurrección de las Alpujarras y su represión durante el reinado de Felipe II, expulsión de los moriscos bajo Felipe III, guerras de asimilación contra los reinos periféricos, abolición de los fueros en los siglos XVII, XVIII y XIX y de los estatutos de autonomía en el siglo XX. La ruptura que se evitó explícitamente en 1976, la ruptura con todo este pasado, habría equivalido a un corte epistemológico en el sentido de Foucault, creando un marco histórico distinto, con otros referentes y con una nueva tradición.
Optando imprudentemente por la continuidad, se abría una etapa muy peligrosa en que la irresponsabilidad respecto del pasado había de conducir a la insolvencia democrática, a la actual insolvencia democrática del Estado español. Invirtiendo la observación de Koselleck sobre los ingleses, los españoles celebran con ligereza su bagaje histórico sin sentirse responsables de situaciones que hoy, repito, hoy recrearían si tuvieran la posibilidad de hacerlo. Impenitente y orgulloso de su peor pasado, el español, como el superhombre de Nietzsche, vive en actitud de gritarle a la historia da capo. Por esta disposición al bis, a la repetición, la historia de España ha sido una sucesión de mutaciones frustradas seguidas de tantas restauraciones. Y con cada restauración llegaban hasta el presente las consecuencias de la violencia pretérita. Así, en 1975, mientras la oposición aceptaba una transición tutelada por el ejército, la democracia era bautizada con la sangre de casi 600 asesinatos políticos, en gran parte por atentados perpetrados por grupos de extrema derecha como los guerrilleros de Cristo Rey y las Juventudes de Fuerza Nueva, o por la propia policía. También, por supuesto, ETA y el terrorismo de izquierda se cobraron varios centenares de víctimas, no faltando en ningún momento la amenaza del ejército, cuya querencia golpista salía periódicamente a la luz en confabulaciones como la llamada Operación Galaxia de 1978 y que acabaría materializándose en el golpe del 23 de febrero de 1981. Aquellas y otras acciones organizadas por las élites del franquismo nunca se investigaron en profundidad. Cuando los ejecutores eran juzgados y algunos condenados, solían ser puestos en libertad mucho antes del cumplimiento de la pena. O se les facilitaba una prisión de lujo, como fue el caso del tiempo que pasó entre rejas metafóricas el teniente coronel Tejero, el personaje que ustedes recordarán con el tricornio, ¿verdad?, de la Guardia Civil entrando en el Congreso de los Diputados y disparando varios disparos al pecho. Las instituciones en este periodo de la transición, de hecho, lo que era fundamental del franquismo, sus instituciones se conservaron intactas, en parte para asegurar los pilares del régimen franquista y en parte también, evidentemente, porque eran demasiado poderosas, lo cual hacía improbable su renovación mediante la reforma gradual. No se tuvo en cuenta la inercia de las estructuras ni la capacidad de los aparatos del Estado para reproducirse a sí mismos. En lo que concierne a la memoria, los sucesos que frenaron la evolución del régimen del 78 significaban algo distinto para los protagonistas y significan cosas distintas para los herederos de las memorias respectivas. Para unos, la transición suponía ante todo consolidar los privilegios adquiridos por derecho de conquista, según la expresión aún hoy al uso. Para otros ofrecía oportunidades para hacer lo propio en la nueva dispensación política a cambio de aceptar las condiciones de la transición. Mientras que para el resto suponía el desengaño de una esperanza de cambio basada en un juicio histórico al franquismo. Una ruptura con el régimen, una ruptura radical, habría creado alguna forma de tribunal de la memoria a fin de adaptar la nueva forma del Estado al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado por las Naciones Unidas en 1966 y vigente desde 1976, precisamente cuando España estrenaba su transición. Pero lejos de adaptarse a los tratados internacionales, el gobierno promulgó la Ley de Amnistía de 1977, bloqueando así la investigación de los crímenes y violaciones de los derechos humanos y la petición posible de responsabilidades. Esta legislación de 1977 daba cobertura jurídica a lo que luego se llamó el Pacto del Olvido, eufemismo para la impunidad de los crímenes de la dictadura. Expulsados de la memoria oficial, los traumas de las víctimas, tanto personas físicas como jurídicas, pasaban a integrar el espacio extraoficial conocido como memoria histórica. La promulgación muy posterior y extremadamente conflictiva de la Ley de Memoria Histórica en el 2007, reconvertida más tarde en la Ley de Memoria Democrática el año pasado, el 2020, puso de manifiesto
la imposibilidad no ya de equilibrar las relaciones de poder heredadas del franquismo, sino tan siquiera de reparar la dominación simbólica. La resistencia tumultuaria a devolver a sus legítimos propietarios los documentos confiscados al final de la guerra, conocidos vulgarmente como papeles de Salamanca. La persistencia de símbolos y monumentos franquistas en calles y plazas. Los obstáculos a la exhumación de cadáveres. El largo y dificultoso periplo político para retirar los restos de Franco del Valle de los Caídos. La devolución, con compensación además a sus familiares, del mobiliario, arte y enseres del Pazo de Meirás, confiscado por el dictador para su uso vacacional. El fallo del Consejo General del Poder Judicial del pasado 7 de junio, dificultando ilegalizar la Fundación Francisco Franco y demás asociaciones que todavía siguen haciendo apología del franquismo. Todo esto son solo algunas de las muchas disposiciones que desde 1975 hasta el día de hoy impiden relegar el franquismo a la papelera de la historia. Esta afirmación, lo que acabo de decir, que seguramente para algunos resultará polémica, invita a distinguir entre historia y memoria. La historia dicen que la escriben los vencedores, mientras que la memoria es patrimonio de los vencidos. Se trata de una distinción analítica que no impide que la memoria fluya en la historia y viceversa, pero que resulta útil para deslindar valoraciones del pasado muy distantes entre sí en autoridad, prestigio e influencia. Al surgir el interés por la memoria histórica en España, hace ya un par de décadas, los historiadores enseguida pretendieron monopolizarla sin percatarse de que, como ya había indicado Pierre Nora, la historia comienza donde acaba la memoria. La memoria es, por definición, subjetiva o intersubjetiva, si atendemos a las teorías de Maurice Halbach, mientras que la historia aspira a la objetividad, es decir, a restaurar imparcialmente el pasado. La memoria es sospechosa de manipular los hechos y por eso tiene numerosos detractores, sobre todo cuando interviene en la construcción de la identidad, de la cual yo diría que además es inseparable. En este contexto, en el contexto de la formación de la identidad, se la suele considerar como sinónimo de ideología. Ahora bien, lo característico de la ideología es la opacidad respecto de sí misma. Generalmente entendemos un poco como la noción de mitología, es decir, cuando uno se da cuenta de que algo es un mito es porque ya ha dejado de creer en él. Algo semejante ocurre con la ideología. Siempre los ideólogos son nosotros, ¿verdad? Por eso la ideología generalmente se la detecta no en el propio discurso, sino en el discurso rival, y se la ataca mediante la refracción de su imagen en la propia pretensión de objetividad, así como Perseo combate la gorgona mirándola en la bruñida superficie de su escudo. De ahí que sea principalmente en la historia, en tanto discurso que reprime la emotividad, donde más inadvertidas laten las pulsaciones ideológicas. Si con Paul Ricoeur tenemos en cuenta que la función de la ideología consiste en legitimar la autoridad del orden o del poder, habremos de convenir que en tanto discurso institucional, la historia desempeña esa función con mucha eficacia. Difundida por las instituciones, la escuela, los medios de comunicación y por lecturas socialmente homologadas, la historia es la memoria autorizada. Es una memoria performativa en el sentido de configurar el pasado en el acto de formularlo. Y es también una memoria obligada, que determina qué merece recordarse y qué debe de ser olvidado. Tanto como la memoria coactiva, el olvido por imperativo legal forma parte del esfuerzo para definir y delimitar la identidad de una comunidad y el orden que esta comunidad impone. Al Estado le corresponde desplegar los recursos necesarios para asegurar la credibilidad de este orden, que no es sino la forma que adquiere la autoridad cuando se la imagina en términos jerárquicos, de subordinación, de clase, por ejemplo, o geográficos, en la relación centro-periferia. Pero independientemente de la forma en que se lo represente, el orden siempre determina lo que debe y no debe saberse, recordarse u olvidarse. El Estado no es solo la organización política de un territorio. Antes que eso, es acotación de la verdad administrada y límite de lo que hay que saber.
Se suele atribuir a las dictaduras la represión de la memoria, porque estos regímenes hacen uso de las formas más toscas de censura. Por ejemplo, la eliminación de figuras en las fotografías retocadas por orden de Stalin, y me gustaría ahora proyectar algunas. Bien, aquí tenemos una conocida imagen en la que aparece el comisario naval Nikolai Yezhov, y en la segunda, en la versión retocada, ha desaparecido, ¿verdad? Al haberse convertido en elemento políticamente suprimido e indeseable. Las siguientes dos imágenes, la 2 y la 3, veamos primero esta. Tenemos aquí a Stalin con varios miembros importantes del partido. Es una foto de 1926 y veamos cómo en la foto de la derecha uno de ellos ya ha sido suprimido. Veamos la siguiente. Aquí ya solo quedan dos y finalmente solo queda Stalin, ¿no? O sea, a medida que han ido perdiendo la confianza del dictador, han desaparecido de la imagen y por tanto de la historia. Veamos una imagen más retocada o manipulada. Aquí en la izquierda tenemos a Lenin, ¿verdad? Y a la derecha, en un plano inferior, está Trotsky, que en la foto retocada ya ha desaparecido también en los años 20. Siguiente imagen. Tenemos aquí en la parte superior una foto tomada en 1897 de los jóvenes socialistas con Lenin sentado en el centro, y en la foto siguiente, manipulada en los años 30, ya ha desaparecido de nuevo uno de los personajes en la foto y ha sido sustituido por una mancha en blanco. Y finalmente la última foto, la última imagen, es la conocida foto del ejército soviético sobre el Reichstag. Es una foto escenificada y también manipulada. De manera que empecé diciendo que las imágenes de archivo, ¿no? Las imágenes son un anclaje en la realidad, pero aquí vemos, ¿no?, la posibilidad de retocar y de corregir la realidad a partir de la manipulación de las imágenes. Bueno, la gestión de cómo se percibe la historia es más sutil y eficaz en los regímenes democráticos. Partiendo de sus experiencias en la Guerra Civil Española, el escritor inglés George Orwell, que como saben ustedes combatió como voluntario no en las brigadas internacionales, sino que fue adscrito a una compañía del POUM, del Partido Obrero de Unificación Marxista, George Orwell pudo describir en una novela posterior, 1984, la distopía del futuro inmediato. Avanzándose en varias décadas a la legislación de la memoria por el gobierno español, Orwell describió en esta novela, 1984, la creación de un Ministerio de la Verdad, un ministerio cuyo eslogan sirve para todos los ministerios y oficinas de propaganda de los regímenes liberales, quizás especialmente de estos. Y cito a Orwell, dice, o decía, quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. Para controlar el presente, el partido amputa la memoria en statu nascendi y así puede configurar la historia de acuerdo con los intereses de cada momento. Tolerando el concurso de memorias muy diversas, el liberalismo logra que éstas se debiliten y se neutralicen entre sí. Si las dictaduras tienden a la mitohistoria, el liberalismo es presentista por vocación. Un pasado impugnado y vacilante tiene tan poco ascendiente sobre el futuro como pueda tenerlo un pasado censurado. Más que la acumulación de un capital mnemónico que podría reinvertirse en el futuro, lo que producen las memorias cuando chocan entre sí es la emulsión de la memoria, que entonces se transforma en opinión. Cuando memorias diversas pugnan por el estatus de verdad histórica, indefectiblemente se relativizan. Y si en una dictadura la relatividad es inconsecuente, no importa, puesto que la falsificación del pasado es absoluta en cualquier momento, en una democracia la opinión parcial o adulterada es nociva,
porque distorsiona el mandato que surge de la representatividad. Sin embargo, los regímenes liberales también han sentido la tentación de manipular la opinión, ¿verdad? En 1922, por ejemplo, un conocido periodista, comunicador norteamericano, Walter Lippmann, advertía de la existencia de hechos invisibles, decía él, que escapan al conocimiento de los ciudadanos, y argumentaba contra la ficción, cito, son sus palabras, la ficción intolerable e impráctica de que cada uno de nosotros debe adquirir una opinión competente sobre todos los asuntos públicos. Repito, porque es una frase impactante. La ficción intolerable e impráctica de que cada uno de nosotros debe adquirir una opinión competente sobre todos los asuntos públicos. Bueno, la base económica del periodismo, es decir, la propiedad privada de los medios y su maleabilidad por el incentivo del beneficio económico, desembocaban en una organización defectuosa de la opinión pública, según Lippmann. Y él proponía una solución, que era limitar el cuarto poder, limitar la prensa. Según él, cito de nuevo, si han de ser beneficiosas, las opiniones públicas deben organizarse para la prensa y no por la prensa como ocurre hoy. Lippmann imaginaba que la labor organizadora correspondería a expertos en ciencia política, cuyas formulaciones se avanzarían a las decisiones gubernamentales en lugar de criticarlas, defenderlas o informar sobre ellas. La idea de Lippmann ha venido a realizarse en nuestra época, sin que pueda asegurarse que la organización de la opinión pública sea menos defectuosa o influyente que hace un siglo. Se puede ver fácilmente el paralelismo entre la opinión incontrolada que inquietaba a Lippmann y los excesos de la memoria que inquietan a tantos intelectuales hoy en día. Este paralelismo resulta más claro aún en un libro de Lippmann, un libro anterior, de 1920, titulado Liberty and the News, donde Lippmann observaba que la libertad de opinión exige investigar los hechos con el máximo posible de imparcialidad, añadiendo que lo impide hacer esta investigación imparcial, lo impide el hecho de depender de testigos anónimos, inexpertos y con prejuicios. Esta definición de los testimonios periodísticos encaja perfectamente con la de los testigos de la memoria colectiva. Sean anónimos o no, y la colectividad es la definición misma de anonimato, los sujetos de la memoria histórica ni son expertos en general, ni testifican tampoco desapasionadamente. Los hechos de la memoria suelen tener una gran carga emotiva. Sin ella, perderían relieve y caerían en la indiferencia primero y el olvido después. Es decir, que la emotividad no es un elemento negativo de la memoria, sino quizás su condición de posibilidad. De ahí que la memoria histórica sea necesariamente conflictiva. Su punto de vista no es exterior a los hechos, y esto implica que el discurso mnemónico no sea homogéneo, sino que se extienda en relatos. En las últimas décadas del siglo XX, la colonización del espacio social por la textualidad llevó a algunos historiadores a reconocer en la historia un subgénero de la narración. El nuevo énfasis en la fuerza estructurante de los modos de narrar y de las figuras retóricas tendía a reducir la capacidad de acción de los sujetos a una oscura esperanza ideológica. Por ello, el enfoque de un historiador pasó sus últimos años ya jubilado en Stanford, pero murió, Hayden White, en un libro importante de 1978, Meta History, se enfocaba en la narratividad como marco estructurante del discurso histórico. Y, esta aproximación al discurso de los historiadores despertó los recelos de muchos de ellos, quienes veían disolverse la separación entre historia y ficción, y con ella, con la disolución de esta diferencia, veían también desaparecer la posibilidad de asentar un criterio epistemológico con consecuencias más allá del ámbito textual. Un historiador francés, por ejemplo, Roger Chartier, resumía las objeciones de muchos otros historiadores preguntándose, en el caso que el conocimiento histórico fuera de la misma naturaleza que la ficción, ¿qué valor tendría entonces reunir un corpus documental, verificar la información, probar las hipótesis
y construir una interpretación. Cito a Chartier. Decía, si la realidad de los acontecimientos narrados no tiene importancia para la naturaleza del conocimiento producido, la operación historiográfica no será una pérdida de tiempo y de esfuerzo. Bueno, la pregunta planteada de esta manera nos remite a la teoría del conocimiento y a las complejidades de la hermenéutica. Pero este no es el enfoque, mi enfoque en esta ocasión. Ahora me interesa más subrayar lo que Chartier cuestiona retóricamente, precisamente porque da la respuesta por ya sabida. Nadie entre los probables destinatarios de su pregunta afirmaría que la realidad no tiene importancia para el conocimiento del pasado, por más que la realitas en cuestión no sea una experiencia directa, sino una impresión mediatizada por testimonios que el historiador reinterpreta una vez realizadas las operaciones de selección y de cotejo. Estas operaciones no solo distinguen la historia de la ficción, también la distinguen de la memoria. Pero lo que verdaderamente las distingue no es tanto la oposición entre lo verdadero y lo falso, como la tolerancia o el repudio de la imaginación en la síntesis de los acontecimientos narrados. Pongamos un ejemplo de texto híbrido. George Orwell fue testimonio directo de la Guerra Civil Española, como queda dicho, en tanto que combatió al lado de la República. Su libro autobiográfico, Homenaje a Cataluña, en tanto combatiente, como dije antes, en las milicias del POUM, cumple todos los requisitos de una inscripción testimonial, pero a la vez es el relato personal de una experiencia con todas las limitaciones de la comprensión parcial de los hechos. Un testigo no puede estar en todas partes a la vez. Es más, el texto se inserta en la tradición de los libros de viajeros a España y puede argumentarse que aspectos de ese subgénero narrativo se interponen entre observador y observado. Por ejemplo, la romantización de la revolución en las primeras páginas del libro de Orwell, o la mirada apreciativa sobre la indisciplina de los milicianos anarquistas. Por lo tanto, el carácter literario de ese texto lo descalifica en tanto que vehículo de conocimiento. La subjetividad del observador compromete el valor testimonial de lo que observa. El texto en cuestión, Homenaje a Cataluña, tendría menos carácter histórico que una de las muchas historias de la guerra civil escritas en una biblioteca a gran distancia espacial y temporal de los hechos. Debemos clasificar este libro como memoria, a pesar de haberse escrito en primera persona y contemporáneamente con los acontecimientos narrados. Estas cuestiones, estas preguntas que podrían parecer quizás excesivamente formales, tienen no obstante urgencia práctica en relación con los acontecimientos acaecidos en España desde el intento de independencia de Cataluña en el 2017 hasta la fecha de hoy. Aunque estos hechos son tan recientes que llegan hasta el presente, son ya, de hecho, históricos. Los más relevantes, yo diría, en la historia española del último medio siglo. Pero aunque están atestiguados por multitudes y documentados hasta la extenuación, los hechos del 2017 son disputados en su esencia, sometidos a versiones conflictivas, desgarrados en su sentido y en sus implicaciones. Ni tengo espacio ni intención de documentarlos ahora. Los menciono solamente para terminar estas reflexiones con la observación de que los mismos materiales que eventualmente van a servir al historiador para construir su relato objetivo y neutral del pasado no están objetivados en el presente. Por eso, juzgar de la calidad de los testimonios y la credibilidad de los documentos no supone adoptar una postura intermedia o una actitud indiferente, sino ante todo arriesgar un juicio ético que tendría en cuenta la plausibilidad de la interpretación propuesta, los intereses y servidumbres del testigo, su proximidad a los hechos y la extensión y profundidad de los conocimientos puestos al servicio de la operación hermenéutica. También el grado de responsabilidad asumido respecto de los costes de la historia y la voluntad o predisposición a enmendarla o bien a repetirla si las circunstancias alguna vez lo permitieran. Muchas gracias.